Bienvenidos a Canal Luz, a nuestro espacio El Bufete Responde, un programa que hacemos con la ayuda de nuestro abogado Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? El tema a tratar de hoy se titula Mediación y arbitraje. ¿Qué es y si existen diferentes tipos? A ver, básicamente son dos posibilidades, dos formas, dos mecanismos, como lo queramos decir, de resolución de conflictos, de problemas, de controversias, de manera extrajudicial. Esa es un poco la peculiaridad de estas dos figuras, es decir, al margen de los tribunales, evidentemente que están para lo que están y cumplen una importantísima función. Al margen de eso, habría otras posibilidades para intentar llegar a un buen entendimiento, a buen puerto, a una solución, evitando en este caso la vía o la posibilidad de acudir a los juzgados. Y al mismo tiempo, digamos que también cumpliría una segunda misión, y es que si podemos quizás los problemas menos importantes o de menor calado solucionarlos de una manera extrajudicial, amistosa, como queramos decirlo, y al mismo tiempo conseguimos desatascar un poco el volumen de trabajo que tienen los juzgados y tribunales a lo largo de todo el territorio nacional, pues evidentemente nos interesa a todos, ¿no? Una justicia rápida o lo más eficaz posible, evidentemente es algo que favorece a la sociedad y a la ciudadanía, ¿no? en particular. Pero básicamente es eso, dos modos o dos alternativas para solucionar un problema de manera extrajudicial. Eso es la mediación y el arbitraje. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues muy sencillo, es ponerse de acuerdo ambas partes para que sea una tercera persona la que de alguna manera acerque posiciones para intentar llegar a un entendimiento y por tanto encontrar la solución más adecuada a ese problema que se nos ha planteado. Pero se suele ver la misma definición de mediación y arbitraje. Bueno, son figuras que tienen muchas similitudes, pero no son exactamente iguales. Es decir, sí tienen similitudes desde el punto de vista siguiente. Son dos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, en ambos casos actúa una tercera persona, el mediador o el árbitro. En ese sentido sí son iguales, pero no todo tipo de materia cabe para la mediación y no todo tipo de materia podría ser posible o tendría cabida, como lo queramos decir, para el caso del arbitraje. ¿Qué quiero decir con ello, Rocío? Que en el caso de la mediación, por ejemplo, la mediación penal no es posible, para temas laborales no es posible la mediación, o temas de consumo tampoco es posible, pero en el caso del arbitraje no cabría, en este caso, sobre lo que son, o la materia típica, son materias de libre disposición, es decir, que tienen cierta libertad las partes para poder, digamos, encontrar una fórmula, una solución a ese conflicto. Por eso digo que son muy análogas, muy parecidas, pero no son exactamente iguales la figura, y prueba de ello además que su regulación es distinta. En el caso de la mediación es una ley relativamente joven, reciente, del año 2012, en el caso del arbitraje es una regulación del año 2003, pero sí en cierta medida, digamos, la finalidad o la idea o el objetivo es el mismo, es decir, solucionar el problema, pero sin necesidad de acudir a los juzgados y tribunales. En el caso de la mediación, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente? A ver, la mediación no tiene un periodo, una regla, un lazo de tiempo establecido como tal en la ley, pero se presupone que se tiene que hacer de la manera más rápida posible, en el sentido que el mediador va a intentar acercar y fomentar la comunicación, el diálogo entre ambas partes, pero lo va a intentar concentrar en el menor número de sesiones posible. ¿Para qué? Primero, para arreglar el problema, y segundo, para hacerlo de la manera más rápida, más ágil posible, e intentar que no se dilate mucho ese problema o esa controversia en el tiempo. Sin embargo, en el caso del arbitraje es diferente, porque la duración máxima son 6 meses, pero se puede prorrogar por un periodo de 2 meses más. Es decir, que aún así estaremos hablando de un periodo pues relativamente corto si lo comparamos con lo que suele durar a lo mejor un procedimiento judicial. Pero claro, ¿qué ocurre? Que depende también de qué tipo de procedimiento judicial estemos hablando, se puede alargar más o menos en el tiempo. Evidentemente el abanico es tan amplio y depende también de qué modo hayamos iniciado o comenzado un procedimiento. Por ejemplo, me explico.
El arbitraje, como regla general, son 6 meses, pero ¿qué ocurre? Vamos a pensar, desgraciadamente, en un caso muy habitual para un abogado, una separación o un divorcio de mutuo acuerdo. Ahí, en muchas ocasiones, se fija de común acuerdo ese convenio regulador, se presenta la demanda, luego cada uno de los progenitores se ratifica, es decir, le da el visto bueno ante el juzgado a ese convenio y se dicta la sentencia de separación o de divorcio. ¿Qué ocurre? Que puede ser un procedimiento que puede durar 3 o 4 meses, o 5, prácticamente casi igual que un arbitraje en este caso, pero claro, si entramos en otro tipo de procedimiento, pues puede ser muy habitual que dure 1 año, más de 1 año, 2, 3, y si además ya hay que recurrir y seguir las diferentes instancias judiciales, pues en ese caso sí sería a lo mejor muy beneficioso optar por la posibilidad de o bien la mediación o bien el arbitraje, dependiendo de la materia sobre la que estemos, digamos, sobre la que tengamos el problema para resolver, puesto que es mucho más rápida, es mucho más flexible también. ¿Por qué digo esto, Rocío? Por una sencilla razón. En el caso de la mediación y el arbitraje, ambas partes son protagonistas inmediatos de la resolución del conflicto y digamos que ellos tienen un poco la batuta de cómo se va dirigiendo esa negociación, ese entendimiento, ese acercamiento de postura, como lo queramos decir. En el caso de un procedimiento judicial, evidentemente el procedimiento está establecido por la ley, el juez va dictando todas las pautas junto con los demás funcionarios, pero digamos que es más rígido o menos flexible que en el caso de la mediación o del arbitraje respectivamente. ¿Y pueden temer las partes que en la mediación se les imponga un acuerdo desfavorable para ellas? Bueno, pueden temerlo, pero también es verdad que están justamente antes de adoptar el acuerdo que fuercen de alguna manera una negociación que de alguna manera sea buena para las dos partes, es decir, llegar a un punto intermedio. Dicen que el término medio está en la virtud, pues hay que intentar enfocarlo o dirigirlo precisamente a esa dirección para intentar llegar a una solución lo más ecuánime, lo más igualitaria, digamos la más paritaria posible entre ambas partes que tienen esa controversia. Consejo que yo daría, si no estamos totalmente convencidos de de ese preacuerdo, vamos a llamarlo así, bueno, pues que no se firme y evidentemente que se vuelva a negociar hasta que nosotros lleguemos más o menos a un punto que consideremos lo suficientemente bueno o favorable o beneficioso para nuestros intereses. Esa era mi próxima pregunta. Si vamos a una mediación y no llegamos a ningún acuerdo, ¿qué hacemos? Bueno, ahí, ¿qué ocurre? Que podríamos acudir a la vía judicial en última instancia, es decir, tendríamos como dos comodines, vamos a llamarlo así, dos posibilidades, dos opciones. Primero intentamos la mediación, si desgraciadamente no hay entendimiento, en ese caso podríamos acudir a la vía judicial. Pero en el caso del arbitraje ocurre o tiene una peculiaridad, por eso digo también, o comentaba yo al principio del programa, que son figuras similares pero no exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros, por la razón que consideremos oportuna, si nos decantamos por acudir a un arbitraje y no se llega a un entendimiento, claro, tenemos la peculiaridad siguiente: si previamente hemos ido al juzgado, no nos da la razón y queremos ir al arbitraje, puede haber, digamos, lo que se llama técnicamente una cosa juzgada, es decir, no podemos resolver otra vez lo mismo que ya previamente hemos resuelto o intentado, o ya se ha pronunciado en este caso el órgano judicial. Ahí tenemos un menos, digamos, flexibilidad que en el caso de la mediación, pero en cualquier caso, ¿qué ocurre? Que tenemos que sopesar bien si, dependiendo de la naturaleza del problema que tengamos, nos interesa o la fórmula es optar por una mediación o, en ese caso, acudir a la mediación. Yo el consejo que le daría a los espectadores, y lo hago yo también desde mi punto de vista profesional, es que muchas veces, en muchas ocasiones, antes de presentar una demanda, antes de presentar una denuncia, dependiendo si es un tema civil, es un tema penal, por ejemplo, intento siempre llegar a un acuerdo extrajudicial. Cuando no me queda más remedio, iniciaríamos la vía judicial, desgraciadamente. Y si hablamos del arbitraje, ¿qué tipo de conflicto resuelve? A ver, el arbitraje resuelve fundamentalmente materias sobre las que, en este caso, laborales evidentemente no es posible tampoco. Sobre otro tipo de materia sí se puede someter
a un arbitraje, con una peculiaridad también que tiene el arbitraje respecto al tema de la mediación, o que es más llamativa en el caso, diría yo, del arbitraje, y es que la resolución, vamos a presuponer que hay una controversia y se resuelve a través de esta fórmula del arbitraje. Ese acuerdo recibe técnicamente el nombre de un laudo arbitral, pero ¿qué ocurre? Que ese laudo va a reflejar muchos aspectos. Primero, la identidad de cada una de las partes, quién es el árbitro, con una peculiaridad, y es que las partes pueden designar el número de árbitros que consideren conveniente, pero siempre tiene que ser un número impar, y si no se ponen de acuerdo se designa solamente a un árbitro. Evidentemente habrá que reflejar cuáles son los acuerdos a los que digamos hemos alcanzado o hemos llegado entre esas partes, y evidentemente, como siempre, se va a firmar y se va a quedar una copia para cada uno. Esa clásica expresión que ya los espectadores me conocen, que deje huella para que no haya ningún tipo de problema respecto a los términos de lo acordado. Pero ¿cuál es la peculiaridad que yo apuntaba, Rocío? Que vamos a suponer que alcanzamos el acuerdo, pero se produce un incumplimiento por la otra parte. ¿Qué puedo hacer? Pues tiene lo que se llama técnicamente, despliega fuerza ejecutiva, y yo puedo pedir o presentar en este caso una demanda ejecutiva pidiendo que por la fuerza se lleve a cabo los términos del acuerdo tal como lo hemos alcanzado con la otra parte que se ha sometido al arbitraje. En ese sentido tenemos esa cierta tranquilidad, esa cierta seguridad, podríamos decir, de que la parte contraria tiene la obligación de cumplirlo. ¿Cómo ocurriría, Rocío, si tú y yo firmamos un contrato? Pues exactamente igual. Si tú, por ejemplo, me alquilas este estudio, pues evidentemente yo te tengo que pagar una renta, pero evidentemente los dos tenemos obligaciones, y si yo no cumplo, tú me puedes demandar en el juzgado por incumplimiento de contrato. Pues algo análogo pasaría en el caso del arbitraje. ¿Y qué pasaría si, llegado el caso, la otra parte no quiere ir al arbitraje? Bueno, si consideras que no es la fórmula más adecuada, pues tendremos que ir, seguramente esto va a desembocar en una batalla judicial y tendremos que resolver el problema a través del juzgado, salvo que a lo mejor podamos llegar en una negociación o algún tipo de documento se pudiera firmar un acuerdo, pero en última instancia tendríamos que ir a los juzgados o al tribunal correspondiente para, en este caso, que sea el juez, que para eso está, quien tiene la batuta de tomar la decisión correspondiente y resolver este conflicto. ¿La mediación y el arbitraje, Miguel Ángel, son las mejores formas de llegar a un posible acuerdo? Si queremos intentar evitar, de momento, no llegar a la vía judicial, creo que sería una buena fórmula. ¿Por qué? Porque también el tema de iniciar una vía judicial, claro, tenemos también que sopesar también otros posibles riesgos. Normalmente suele ser un procedimiento más largo, normalmente tendremos que contratar un abogado, en muchas ocasiones también un procurador, o en casi todos los casos también un procurador, con lo cual tenemos que ver o sopesar en una balanza si nos interesa más una medida o la otra, y también es verdad que si podemos tener la flexibilidad que nos da estas dos figuras, estos dos mecanismos de la mediación y el arbitraje para llegar a un buen entendimiento, pues siempre es mejor intentarlo por las buenas, de esta manera que, digamos, da una cierta, no voy a decir, y no quiero que se me malinterprete, no es que sea menos serio o menos eficaz una mediación o un arbitraje que un procedimiento judicial, sino que quizás las partes se van a sentir más cómodas en el sentido de intentar acercar posturas para llegar a un buen entendimiento. Espero que se haya entendido lo que he querido decir respecto a ese clásico procedimiento judicial que de alguna manera ya pone más nervioso, digamos, más inseguro a las partes, ¿no? Y en ese sentido, ese formalismo que tiene, ese rigor que tiene un procedimiento judicial no se da en estos casos, y a mí me parece una solución perfectamente válida para llegar a un entendimiento. ¿Y podemos hacer uso de la mediación y el arbitraje para cualquier problema que se nos dé en nuestra vida, o solamente eso es para bienes? Para determinadas materias, y normalmente las materias que son susceptibles de mediación no suelen ser compatibles con el arbitraje y viceversa, es decir, cada uno tiene su campo de aplicación. Yo ponía el ejemplo de un tema laboral. ¿Por qué? Porque en ese caso en particular ni se da o no, la ley no permite ni una mediación laboral, ni permite tampoco la ley del arbitraje un arbitraje sobre materias de naturaleza laboral. Ahí es diferente. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con ello? Si el problema que yo tengo
es que evidentemente me acaban de despedir de mi empresa, pues evidentemente ahí tendremos que ir a la vía judicial. Previamente presentaremos la clásica y famosa papeleta de conciliación ante el CEMAC, Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y si no hay un acuerdo o bien una de las partes no se presenta, en ese caso vamos a presentar la correspondiente demanda. Seguramente presupongo que va a ser una demanda de despido improcedente, ya lo tratamos también algunos programas atrás, y en ese caso vamos a intentar hacer valer nuestros derechos como trabajador de la empresa frente al órgano judicial para que el juez de lo social pues estime la decisión correspondiente, si efectivamente es un despido procedente, es improcedente o es nulo, y en el caso de que es improcedente, pues que nos dé la correspondiente indemnización en función de nuestra categoría profesional, nuestra antigüedad y el puesto que hemos desarrollado en esa empresa en concreto. Por eso digo que dependiendo de la materia no siempre podemos acudir ni a una mediación ni a un arbitraje. Muy bien, Miguel Ángel, ¿te parece que pasemos a resolver las dudas de nuestros seguidores? Pues tenemos, por un lado tenemos a Isabel y por otro lado tenemos a Alejandro. Isabel envió su pregunta a info@munozdelgadoabogados.com y nos decía: tengo un problema con mi vecino debido a un muro medianero y quisiera saber qué me conviene más, ir a juicio o someterlo a un arbitraje. Bueno, habría que verlo. ¿Por qué lo digo? Primero, no sé si el vecino estaría dispuesto a someterse o no a un arbitraje, es decir, que los dos de mutuo acuerdo estén, inclinados o favorecidos por designar a una tercera persona para resolver este problema. Punto número uno. Punto número dos, no sé exactamente cuando dice ese problema con el muro medianero, realmente cuál es el problema, si es que está deteriorado, hay que repararlo, es que se ha producido un desprendimiento de una parte del muro. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor la cuantía de la reparación es tan pequeña que ni siquiera interesa ni una mediación, ni un arbitraje, ni siquiera un procedimiento judicial, sino simplemente una solución muy fácil. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico que creo que se va a entender. Si se ha caído una parte de ese muro y repararlo cuesta, por ejemplo, 400 euros, por ejemplo, ¿cuál es la decisión, o entiendo yo que es la solución más fácil y quizá la más satisfactoria para ambas partes? Pues que sufraguen esos gastos al 50%, es decir, cada uno va a poner 200 euros para reparar ese bien, y aquí paz y después gloria, y hemos solucionado el problema de una manera sencilla y sin complicarnos la vida, que muchas veces también queremos darle demasiadas vueltas a un problema y no tiene la suficiente envergadura para, digamos, rizar tanto el rizo cuando lo podemos solucionar de otra manera mucho más adecuada, ¿no? Y muy rápida en este caso en particular. ¿La mediación y el arbitraje tiene costas? No, no tiene costas, lo que sí lleva son gastos de, evidentemente, poner ese procedimiento. Dependiendo de la naturaleza del tema sobre el que estemos hablando, puede ser mayor o menor. Me refiero en comparación con las costas de un procedimiento judicial. Habrá que sopesarlo, por eso digo es que muchas veces quizás nos empecinamos en decantarnos por una opción, pero antes de tomar una decisión, yo como siempre daría, si me lo permite Rocío, dos consejos. Primero, que tengamos calma. Segundo, que estudiemos bien los pros y los contras, las ventajas y las desventajas respectivamente del paso que vamos a dar, porque quizás no es necesario llegar ni a una opción ni a la otra y podemos solucionarlo de una manera mucho más sencilla. O incluso otra posibilidad, en el caso de este muro medianero, quizás eso lo pueda cubrir hasta el seguro del hogar que tengamos nosotros. Quizá a mí no me va a costar ni siquiera el dinero. Habría que ver también qué póliza tenemos, qué estipulaciones tenemos contratadas para ver si lo cubre o no. Por eso digo que pensemos que la primera opción es la única que hay y seamos un poco abiertos de mente en ese sentido e intentemos estudiar todas las posibilidades que tenemos. Si tenemos 4 posibilidades, estudiar cada una de manera concienzuda, con todo lujo de detalle, y no nos precipitemos. Vamos a tener calma y tomar la decisión oportuna. Y Alejandro nos decía: ¿qué pasa si tras llegar a un acuerdo en el arbitraje la parte contraria incumple su palabra? Bueno, ahí tendríamos la posibilidad de acudir, en este caso al órgano judicial, al juzgado, para pedir por la fuerza, lo que se llama en este caso el laudo tiene la ventaja que es un título ejecutivo, es decir, que conlleva que por la fuerza, vamos a llamarlo así,
se obliga a la parte contraria a cumplir los términos del arbitraje, con lo cual, si por las buenas no conseguimos que esta persona, pues, digamos, cumpla a lo que se ha comprometido, pues acudiremos a la vía judicial, presentaremos una demanda ejecutiva y en este caso es uno de los supuestos que contempla la ley para poder hacer cumplir lo establecido en ese laudo arbitral. Miguel Ángel, para ir finalizando, el consejo, la reseña que quieras hacernos. Bueno, yo daría 2 consejos, Rocío. Uno, calma, que tengamos la mente un poco fría en el sentido de sopesar bien los riesgos. Muchas veces tomamos la primera decisión de manera muy precipitada, después nos arrepentimos, damos 2 pasos, nos cuesta más dinero, tardamos más tiempo en solucionar el problema y, sobre todo, lo que es más frustrante, si lo pude solucionar en 2 meses, porque tengo que llevarme 10 meses y además me he llevado 2 quebraderos de cabeza y me ha costado el doble de dinero. Bueno, pues vamos a tener calma, que lo estudien bien y, como siempre, que se asesoren correctamente para tomar la decisión correspondiente. Al igual que una empresa busca un asesor fiscal, pues una persona, si tiene un problema, que se ponga en manos de un abogado, de un economista, si es un tema propio de estos profesionales, pues como siempre, sentido común, calma y sobre todo que se asesoren bien antes de tomar la decisión. Pues sí, la próxima semana el tema a tratar se titula Injurias y calumnias. Otro tema muy habitual también, raras las semanas diría yo, que en los medios de comunicación no escuchamos algo relacionado con este tipo. Te voy a denunciar, te voy a demandar por una querella, por unas calumnias. Realmente es una querella, lo explicaremos la diferencia y vamos a poner como siempre ejemplos, pero creo que va a resultar un programa muy interesante para los espectadores. Muy bien, pues para nuestros seguidores, si quieren hacerte una pregunta más personal y demás, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues pueden concertar, si lo prefieren, una cita con nosotros en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, junto al Gran Teatro de Huelva. Si lo prefieren también, en el correo electrónico que aparece a lo largo del programa, info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden los espectadores que no se puede poner la ñ, sería con N de Navarra, y si lo prefieren también en el teléfono 678 21 53 62, como ellos prefieran. Pues muy bien, recuerden, para la próxima semana, injurias y calumnias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Gracias por explicarnos tan detalladamente para que podamos entender, en este caso, cómo era la mediación y el arbitraje. A ustedes muchísimas gracias por su atención, gracias también a los compañeros que hacen posible este espacio. Sigan disfrutando de nuestra programación en Canal Luz. Nos vemos en el próximo Bufete Responde.